En el año 1771, Richard Arkwright, pionero de la revolución industrial y uno de los padres del sistema fabril moderno, crea y perfecciona una máquina hiladora, la waterframe, que, a diferencia de las anteriores, dependientes de tracción humana o animal, se accionaba con fuerza hidráulica. Por ello, las fábricas estaban asentadas cerca de los ríos. Ubicar a todos los trabajadores en un mismo espacio centralizado, en lugar de trabajar artesanalmente desde sus hogares, cambió la forma en que se organizaba el trabajo y sienta las bases para el crecimiento industrial de los siglos XVIII y XIX. Esto marca el inicio del sistema fabril moderno. En la década de 1780, Arkwright controlaba toda una red de fábricas de algodón con miles de trabajadores. La falta de regulaciones estatales en las primeras etapas del desarrollo industrial en las fábricas de Gran Bretaña, Escocia y posteriormente en Alemania permitía la explotación extrema a los trabajadores en condiciones muy duras, sin ningún tipo de restricción o repercusión legal. Las jornadas eran muy largas, entre 12 y 16 horas, y de 6 días a la semana, con salarios muy bajos. La impuntualidad era amonestada. El trabajo era muy peligroso, sin medidas de seguridad, con un porcentaje muy alto de accidentes y sin límites de edad. Los niños comenzaban desde los 5 años. No existían compensaciones por enfermedad, accidentes o seguros de salud. Enfermarse o lesionarse implicaba en la mayoría de los casos la pérdida total del empleo sin ningún tipo de remuneración. Se estima que aproximadamente un 10% de los trabajadores a mediados del siglo XIX sufrieron lesiones graves como amputaciones, fracturas o la muerte. Después de varias décadas, gracias a la crítica pública, presión de reformadores sociales y campañas en favor a los derechos de los trabajadores, aparecieron las primeras leyes laborales. En 1786, Richard Arkwright junto a David Dale fundan en Escocia el complejo industrial textil New Lanark, con unos 2.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales unos 500 eran niños. Con un enfoque mucho más humanitario, David Dale se preocupó por mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. Acogió a niños huérfanos, quienes recibían comida, vivienda y educación. También creó un suministro de alimentos básicos y atención médica para sus empleados. En 1800, el joven industrial Robert Owen adquiere la empresa y realiza transformaciones aún más profundas. Redujo la jornada laboral, prohibió el trabajo infantil y crea en 1816 el Instituto para la Formación del Carácter, considerado el primer centro preescolar del Reino Unido, que será el modelo de educación temprana, gratuita y universal que influirá al posterior concepto de Kindergarten del alemán Friedrich Froebel en la década de 1830. Robert Owen fue uno de los pioneros del socialismo utópico, uno de los fundadores del movimiento cooperativista y un gran soporte para el movimiento sindicalista que buscaba el reconocimiento de sus derechos laborales. Sus acciones tendrán mucha relevancia e influencia para la práctica y desarrollo de las ideas socialistas. En 1824 adquiere un pueblo en la ciudad de Indiana llamado New Harmony. Allí llevará a cabo un proyecto aún más ambicioso.
basado en principios cooperativos y de igualdad. Nur für deine Augen. Ein offenes Fenster zu einer anderen Perspektive. George Rapp, un luterano alemán, fundó en 1814 un asentamiento religioso en Indiana, New Harmony. 10 años después, en 1824, el reformador social Robert Owen compró las instalaciones y el terreno por $150,000. Para ese entonces ya contaba con 160 edificios, 2 iglesias y unas 1.200 hectáreas de tierra fértil. Con el objetivo de crear una sociedad de verdadera igualdad, Owen abrió oficialmente la ciudad. El 27 de abril de 1825, unas 800 personas, entre ellas muchos intelectuales, respondieron a su llamada. La educación sería accesible para todos. Se dieron conferencias públicas sobre los derechos de la mujer y la abolición de la esclavitud. Owen fundó el periódico The New Harmony Gazette y en 1825 publicó su manifiesto Declaración de Independencia Mental, en el que llamaba a romper con la moral religiosa y con la propiedad privada. Para Owen, la propiedad y el beneficio individual eran la raíz de la desigualdad social. En New Harmony debía reinar la cooperación en lugar de la competencia, una alternativa al sistema capitalista que él consideraba opresivo. Sin embargo, después de solo 3 años, el paraíso socialista de Owen colapsó. En la comunidad no se usaba dinero. La idea era evitar la recompensa individual y con ello la desigualdad económica. Pero eso mismo fue lo que generó los problemas. Muchos debatían, pocos trabajaban, sin incentivos, los campos quedaban sin cultivar y las tareas sin hacer. La falta de pago generó problemas, porque, aunque buscaron con ferocidad la igualdad, existía la desigualdad de esfuerzos. El esfuerzo era desigual, pero todo se distribuía con igualdad. Algunos aportaban mucho, otros nada. Surgieron conflictos sobre responsabilidades y reparto de bienes. Su sueño de una sociedad igualitaria se estrelló contra la realidad de la propia naturaleza humana. En este contexto, Robert Dale Owen, hijo de Robert Owen, cuestionó el proyecto utópico de su padre y nos dejó una perspicaz y amarga sentencia. En una declaración concisa y lapidariamente demoledora. Todo esquema cooperativo que proporcione igual remuneración al hábil y trabajador que al ignorante y ocioso labrará su propia ruina, porque su injusto plan eliminará necesariamente a los miembros valiosos y solo quedarán los imprevisores, los no cualificados y los malos. La crítica de Owen hijo cuestiona la idea de una igualdad entre desiguales. Cuestiona la distribución de recursos que no distingue entre el mérito, la capacidad y el esfuerzo individual. Este sistema desincentiva a las personas capaces porque las desmotiva al evaluar con el mismo rasero al productivo que al improductivo, al trabajador que al holgazán. Esto, bajo su óptica, es socialmente nocivo porque a la larga, con el tiempo, se debilita el avance y el desarrollo social. Robert Owen perdió la mayor parte de su riqueza y en sus últimos años dependía de la ayuda de familiares y seguidores. Pasó de ser un próspero empresario a perder su fortuna financiando experimentos sociales y promoviendo sus ideas socialistas. A pesar de su fracaso, New Harmony fue una inspiración y se gestarán muchos otros intentos de poner en práctica las ideas socialistas. Posteriormente, 2 pensadores alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels,
potenciarán y reestructurarán las ideas socialistas. Afirmaban saber con total seguridad lo que sucedería en el futuro. Auguraban una revolución obrera en contra de los capitalistas y una dictadura planetaria del proletariado. Esa profecía no se ha cumplido. Sin embargo, para muchos sigue vigente. Pero, ¿realmente estamos destinados a hacer la realidad? Marx y Engels eran deterministas. ¿Qué significa que eran deterministas? Que ellos establecían que este proceso estaba determinado a ocurrir, que era inevitable. Sostenían que sus elucubraciones teóricas eran una profecía ineludible que tomaría su tiempo, pero que esto iba a ocurrir sí o sí. Para Marx y Engels, la historia se explica a través de la lucha de clases. Los esclavos en contra de los amos, los siervos en contra de los señores feudales y a partir de su época, los proletarios en contra de los burgueses. Era una constante lucha entre explotados y explotadores. Teniendo claro estos antecedentes, ellos pensaban que podían infaliblemente predecir que el proletariado, siendo una masa mucho más grande, al tomar conciencia de clase, algo que en ese momento aún no tenía, luchará y vencerá a la burguesía e implantará una dictadura proletaria. Ahora, ¿por qué siendo la burguesía una pequeña minoría, esto aún no había ocurrido? Según Marx y Engels, esto se debía principalmente a la ignorancia y a la religión, que consideraban una especie de narcótico. El punto más nocivo en contra de la rebelión era que la mayoría de los trabajadores eran analfabetos. Antes del siglo XIX, la tasa de analfabetismo mundial rondaba entre el 80 y el 85%. Estaban convencidos de que la revolución industrial cambiaría esta situación. Muchos trabajadores, hasta entonces sin formación y aislados, se verían obligados por las nuevas exigencias de las fábricas a aprender a leer y escribir para poder realizar tareas técnicas especializadas. La alfabetización tendría profundas consecuencias. Con una mayor educación estarían más despiertos intelectualmente, serían más críticos y empezarían a cuestionar su situación social. Se darían cuenta de que forman una clase común, el proletariado, y que tienen el poder de unirse y como una gran masa luchar en contra de los capitalistas, es decir, en contra de los propietarios de las fábricas. La exposición afirmaba que eso era inevitable. Los trabajadores se levantarían, expropiarían las fábricas, abolirían la propiedad privada, establecerían una dictadura del proletariado y, finalmente, distribuirían la riqueza de manera justa entre todos. Y la religión se consideraba algo que tranquilizaba a la gente, la distraía y la disuadía de defenderse. Marx y Engels morirán sin ver su profecía cumplida. Sin embargo, estas banderas ideológicas marxistas se implementaron políticamente a través de revoluciones sociales e imposiciones totalitarias en varios países: Unión Soviética, China, Vietnam, Alemania Oriental, Yugoslavia, Cuba, Corea del Norte, Camboya, Laos, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Albania, Hungría, Angola,
Mozambique y Etiopía. En todos estos países, la erradicación del capitalismo, la redistribución de las riquezas, la igualdad y la supresión de la religión, que es el opio del pueblo, no generó en ninguno de estos países las bondades del bienestar igualitario, humano y altruista que predica esta ideología política. Los defensores de estos sistemas socialistas comunistas alegan que ninguno ha podido florecer con propiedad por culpa del capitalismo. Y bien, si el capitalismo es el mayor enemigo que bloquea el éxito del socialismo, surge la pregunta: ¿qué es realmente el capitalismo? ¿Es también una ideología política? No. El capitalismo no es una ideología. Es un sistema económico basado en la propiedad privada, la libre competencia y la acumulación de capital. Opera bajo principios o leyes económicas no escritas que tienen una dinámica propia y observable en el mercado. Vamos a enumerar algunas de estas leyes tácitas. Ley de la oferta y la demanda. Si mucha gente quiere un producto y hay pocas unidades, el precio sube. Si algo abunda pero pocos lo quieren, el precio baja. Ley de la acumulación del capital. Implica ahorrar de las ganancias para reinvertirlas en más producción y obtener más beneficios. Ley de la competencia. Rivalizan las empresas, eso impulsa la innovación, la eficiencia y bajan los precios de esos productos. Ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, según Marx. Con el tiempo, los empresarios pueden ganar menos porque hay más competencia y los costos suben. Valor y tiempo de trabajo. El valor lo fija la escasez y la demanda. Erróneamente, Marx afirmaba que solo dependía del tiempo de trabajo invertido. Ley del desarrollo desigual. Las empresas, sectores o países crecen de forma distinta. Algunos prosperan, otros no. Pueden estancarse, hundirse y quebrar. Ley de la concentración y centralización del capital. Hay empresas que absorben otras, creando grandes monopolios o corporaciones. Tras haber puesto en perspectiva el socialismo y el capitalismo, ahora nos toca cabalgar sobre la senda del liberalismo, la ideología política contrapuesta al socialismo por excelencia. Entonces, ¿qué es el liberalismo? Entre los siglos XVI y XVIII existió un sistema monárquico llamado absolutismo. En ese sistema, el rey tenía un poder total y sin límites. No había ni constitución ni parlamento. Socialmente, el rey era visto como un elegido de Dios, lo que justificaba su poder absoluto. La Iglesia respaldaba esta percepción, así que la idea estaba muy aceptada, sobre todo en sociedades con fuerte influencia religiosa y bajo nivel de educación. Sin embargo, no todos estaban del todo convencidos de este poder absoluto del rey. Intelectuales, comerciantes y algunos nobles empezaron a cuestionar este sistema. Cuando un rey se convierte en tirano, el pueblo no solo tiene el derecho, sino también el deber de levantarse en su contra, aunque eso signifique su muerte. Las leyes no vienen solo de Dios, también las crea nuestra razón. De ahí nace un derecho que une a todos los seres humanos, independientemente de su religión. Yo digo, el poder de un gobernante no debe venir simplemente de Dios. Tiene que basarse en un contrato, en un acuerdo entre el pueblo y quien gobierna. Ningún rey está por encima de la ley. Si un gobierno se vuelve injusto, el pueblo tiene el derecho a derrocarlo. El poder reside en el pueblo.
Todo hombre investido de poder tiende a abusar de él. Solo su división en legislativo, ejecutivo y judicial pone coto a la tiranía. Estas ideas fueron las luces que inspiraron la redacción de las constituciones modernas como la norteamericana en 1787 e influyeron en el ideario de la Revolución Francesa, 1789. Estos pensadores fueron los pioneros de las ideas liberales. Sentaron las bases para defender la libertad individual, un gobierno limitado y el Estado de Derecho, pilares fundamentales del liberalismo moderno. Con sus escritos prepararon el terreno para revoluciones como la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688 o la Revolución Francesa. El liberalismo fue una respuesta directa a la monarquía absoluta y, por tanto, un duro golpe al absolutismo. Con la Revolución Industrial, el liberalismo se extendió también a la economía. En 1776, Adam Smith sentó las bases del capitalismo moderno en la riqueza de las naciones, con su llamado al libre mercado y a la mínima intervención del Estado. A partir de entonces, comenzó el conflicto ideológico con el socialismo emergente, ya que sus principios fundamentales eran opuestos. Ambos movimientos, el liberalismo y el socialismo, no se desarrollaron de forma repentina, sino gradualmente, como respuesta a los cambios de su época. Antes de consolidarse como ideologías formales, ambas corrientes existían en debates filosóficos y en la práctica social. El liberalismo no comenzó con Locke o Montesquieu, sino que se desarrolló a lo largo de décadas. De igual forma, el socialismo también tuvo sus precursores, como Rousseau, los jacobinos o Saint-Simon, antes de que Marx y Engels lo convirtieran en una teoría clara. El liberalismo proclama libertad individual sin estar sujeto a colectivos, el respeto irrestricto a la vida, sistema republicano con elecciones libres, derecho a la propiedad privada, constitución, parlamento y separación de poderes, derecho a la libre empresa y al libre mercado, derecho libre a la circulación. Las grandes revueltas obreras, organización sindical y la lucha por mejores condiciones laborales del siglo XIX estuvieron marcados por ideas socialistas. La presencia liberal fue más institucional y reformista, desde parlamentos y gobiernos promoviendo cambios graduales para fortalecer la democracia representativa y la consolidación de la economía de mercado. Durante el siglo XX, la batalla entre liberalismo y socialismo-comunismo continuó con la Guerra Fría, el estado de bienestar y la globalización. Y bien, tras haber explorado el capitalismo, el socialismo y el liberalismo, surge la gran pregunta. ¿El capitalismo, que está en el epicentro del debate, es bueno o es malo? La respuesta la encontrarás en el segundo capítulo de esta trilogía de Solo para tus ojos, donde seguiremos profundizando sobre la gran disputa entre la derecha y la izquierda.
Y me despido en esta oportunidad dejándolos con un pensamiento del ideólogo comunista Antonio Gramsci. La realidad está definida por palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad.